Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá, del Polideportivo de Alcorcón, como siempre, en el mismo lugar de siempre, en la gradería de la cancha de fútbol 5. Chicos, justamente, ya saben lo que pasó últimamente. Ahora estoy probando con un equipo de Preferente que queda ya abajísimo de Madrid. O más que abajo, diría que al oeste. Pero bueno, estamos yendo ahí a entrenar. Yo pienso que nos está yendo bien, la verdad. Nada que ver el nivel, es decir, cómo ha cambiado en este tiempo eh, la habilidad que hemos adquirido también para el fútbol, porque al final de cuentas la habilidad simplemente es una consecuencia del ser, ¿verdad? Pero cómo ha cambiado todo, porque recuerdo, y posiblemente para las personas que han escuchado el podcast y que han visto los videos y un montón de cosas, saben que cuando yo vine acá probé con Preferente, con un equipo de Preferente, y yo literalmente veía el balón como en esas peleas de Dragon Ball, que literal no se logra ver el Jiren al inicio, por ejemplo, no se logra ni siquiera percibir dónde está el balón. Así estaba yo cuando llegué. Y ahora siento que estamos rindiendo bastante bien, pero bueno, ya que el resultado sea el que Dios quiera, ¿verdad? Porque hay veces que uno piensa que es algo, pero le conviene más otra cosa. Y justamente está sonando una ambulancia. Esperemos que todo esté bien. Chicos, entonces eso, y ya les estaré comentando qué pasa, qué resultados nos dan con eso, para ver si es por ahí el camino o no. Quiero comentarles acerca de un tema, de que realmente el propósito que nosotros tenemos, chicos, no es adelantar el resultado, sino estar listos para él. ¿Qué pasa? Que muchas personas, chicos, quieren estar controlándolo todo, controlando absolutamente todo, los tiempos, hacerlo todo a mi manera. No, pero es que la verdad, ¿cómo es posible que tenga que esperar tanto tiempo para que me llegue? Es justamente totalmente de la mano con esto que estoy viviendo yo ahora, ¿verdad? Pero es que yo quiero que sea ahí, pero es que no encuentro otra forma, pero... Y son personas que le dan y le dan y le dan vueltas a una situación que están viviendo. ¿Por qué esas personas no sueltan? ¿Por qué esas personas no dejan todo y se relajan, por así decirlo? Porque son personas que no tienen fe. Son personas que lastimosamente están totalmente atadas a este mundo físico, y que entonces no logran confiar en los planes que tiene Dios. Chicos, recuerden el ejemplo que yo les había puesto de la pantalla radar. Muchas veces, es decir, las únicas dos preguntas que nosotros tenemos que tener claras son: ¿dónde estoy y hacia dónde voy? El cómo, el cuándo, el método, todas esas cosas pasan a un, no diría segundo plano, pasan a un plano 100, literal. Es decir, se tienen que olvidar totalmente, porque ahí es donde justamente Dios va a poner a prueba nuestra fe. ¿Cómo pone a prueba Dios nuestra fe? Él sabe que, por ejemplo, si quieres ser jugador de fútbol profesional, el levantarte temprano, el venir siempre, por ejemplo, al polideportivo, hacer la rutina que tienes que hacer, entrenar, ir al gimnasio 2 veces al día, todo el cálculo de los macros, todas esas cosas que ya les he dicho, por ejemplo, en la rutina de COVID, lo he mencionado en un montón de rutinas, de episodios, perdón. Él sabe que eso cuesta. Cuando una persona deja de hacer eso y se sigue distrayendo con las cosas banales, con las cosas que nos dan dopamina barata, al final de cuentas lo único que le estás transmitiendo a Dios, al universo, es no estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué? Porque no puedo controlarlo todo, no tengo la suficiente fe como para seguir sin saber, sin tener certeza absoluta de que lo voy a lograr. Esa es la fe. Curiosamente, la fe no es seguir sin certeza absoluta, porque la fe, al final de cuentas, es paradójicamente la que te da la certeza de que vas a llegar. Curiosamente, la fe. Pero sí tienes que estar totalmente confiado de que
llegarás, de que se te dará y que Dios abrirá el camino. Simplemente es eso. Recordemos lo que yo les comentaba de la pantalla radar. Si tú, imagínate que un barco, por decirlo así, sabe hacia dónde se tiene que dirigir, por ejemplo, para llegar a un determinado lugar. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, la pantalla radar le da la visibilidad al capitán de 1 o 2 kilómetros a la redonda, por decirte así. Él no sabe qué hay en el kilómetro número 10. Lo puede suponer. Ay, es que habrá un iceberg ahí que iremos a chocar o se aparecerá un animal medio raro que intentará hundir el barco. Bueno, eso no lo sabemos. Y esa precisamente es la fe. Lo que él puede ver simplemente es lo que está en la pantalla radar. Si intenta adivinar qué hay a lo lejos en el kilómetro 10, en el kilómetro 15, 20, 25, 100, lo único que va a hacer es sembrar dudas en esa persona. Entonces, por eso es que al final de cuentas son capitanes de barcos, porque es lo mismo poner esta metáfora, por ejemplo, con el barco, que en el camino de la vida. Son capitanes de barcos que van a darse la vuelta y se van a devolver hacia el lugar seguro, que era donde venían. Entonces no podemos con nuestra pantalla radar evaluar qué hay, qué sigue. Ahí es donde tenemos que confiar simplemente en Dios, en lo que Él puso en nuestro corazón y seguir. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder ayudar al mayor número de personas a que transiten exitosamente el camino que nosotros trazamos también. Eso honestamente creo que es el principal motivo de la existencia, al final de cuentas, para la autorrealización. Pero chicos, si yo empiezo a evaluar con mi pantalla radar, pero es que es demasiado difícil, me lleno de dudas y en el miedo, ahí justamente está el diablo. Recordemos lo que les había dicho. El miedo, al final de cuentas, es una ecuación. O sea, simplemente es inversamente proporcional a la fe. Entonces, cuando crece el miedo, entra el diablo y me tira para atrás. Son personas que pasan 2 meses sin seguir avanzando. Son personas que pasan 1 mes y medio sin hacer ya la rutina que estaban haciendo. Son personas que deciden durante 3 meses ya no seguir entrenando. Y hay personas que lastimosamente, que ojo, 3 meses te atrasaría un montón, pero hay personas que abandonan totalmente ya. De hecho, ya cuando abandonas, por ejemplo, 2 meses por miedo, y ya cuando intentas retomar, por ejemplo, algún proceso, alguna rutina o lo que sea, ya por el compás hipnótico, te va a costar muchísimo volver a incorporar todos los nuevos hábitos que ya habías incorporado en cierto momento y que dejaste ir por intentar con tu pantalla radar evaluar la situación que estabas viviendo. Pero el cómo, pero el cuándo, pero el quién, son personas, son situaciones, son fechas que el único que la sabe es Dios y Él es el que abrirá el camino, simplemente, pero por eso es que te digo que tienes que tener esa fe fuerte. Nosotros, nuestro propósito no es adelantar el plan que tiene Dios para nosotros. ¿Por qué no es adelantar el plan que Dios tiene para nosotros? Porque si lo adelantamos, nos estrellamos contra la pared. Dios sabe justamente el momento exacto para darte aquello que quieres, porque si nosotros lo queremos adelantar, lo forzamos y por medio de otro efecto, por ejemplo, adelantamos eso en el plano físico, nos vamos a estrellar porque no estamos preparados al final para recibir eso que Dios tiene o quiere darnos. Por eso es que tenemos que al final de cuentas confiar en Él y seguir simplemente poniendo el trabajo. Entonces, cuando intentas evaluar con tu pantalla radar una situación que te está pasando, o no una situación que te está pasando, simplemente en tu camino se presenta algo y ya te estás con miedo y con incertidumbre pensando en qué es lo que viene, pero ahora qué tengo que hacer, lo mejor ahí es soltar. Recuerda que justamente cuando sueltas todo y lo dejas,
en manos de Dios sin la necesidad de intentar controlarlo, justamente ahí es donde te liberas y donde empiezas a actuar desde tu yo más elevado. ¿Ok? Pero si intentas tenerlo todo controlado, empiezan los nervios, empieza el, pero ahora qué, pero es que yo quisiera que esta persona piense de mí tal cosa, pero es que ahora esta situación que viene, bueno, es que nosotros esas cosas no las podremos controlar nunca. Por eso no podremos tampoco adelantar el camino. Recuerda que Dios es muchísimo más sabio que nosotros, chicos, muchísimo, infinitas veces más sabio que nosotros. Entonces, justamente los tiempos de Él son perfectos y nos dará justo en su momento aquello que nosotros merecemos según lo que estemos haciendo. Pero es que ¿cómo es posible que aquella persona sí logró llegar? Mira, pero es que yo estoy viniendo acá al polideportivo y estoy grabando, estoy haciendo un montón de cosas más, me estoy esforzando más. ¿Por qué aquella persona sí? Justamente la persona que piensa así, ya perdió, porque es una prueba que Dios está poniendo en tu camino, para que te alegres por esa persona, de que esa persona está avanzando también a su ritmo, en su propio camino, a su manera, para que tú te alegres por ella, vibres alto también y atraigas aquello que quieres. Es que literal, así es como funciona el mundo, es que es así. Si yo me estoy constantemente comparando, si tú te estás constantemente comparando, pero ¿por qué? Pero entonces al final de cuentas atraerás todo lo malo. Y son personas que fuerzan, chicos, eso que les digo es súper cierto, son personas que al final de cuentas fuerzan a como pueden un efecto con otro efecto, y eso es imposible hacerlo, porque recuerda que lo único duradero es cuando manifiestas lo que eres en el plano espiritual acá. Si todavía no lo eres, te vas a llevar un golpe tremendo, te vas a noquear, te van a noquear porque no mereces ese resultado aún, no lo mereces. Y de esto hay un montón de ejemplos, por ejemplo, Mario López comenta que él tiene muchísimos alumnos que en cuestión de semanas, 3 semanas, 2 semanas, un mes, les llegó un resultado increíble. Son personas que evidentemente no es mi caso, yo me intento mantener cerca de gente que tiene una mentalidad fuerte, pero simplemente para fortalecer la mía, y yo espero en los tiempos de Dios. Por eso es que yo tampoco nunca he estado interesado en el tema del coaching ni nada de esas cosas, ¿verdad? Que tienen estas personas, pero él ha comentado que ciertos alumnos de él que quieren seguir por el camino de coach online o lo que sea, han ganado muchísimo dinero en 3 semanas, 2 semanas, un mes y medio, y al final no estaban preparadas y cayeron, todo su imperio se derrumbó porque estaba construido en la arena, en arenas movedizas, y entonces ya no pudieron seguir manteniendo el ritmo de la vida que habían creado, que les llegó en una oleada súper grande. ¿Y por qué? Porque forzaron con anuncios, porque al final de cuentas, sí es cierto que quizás pusieron mucho trabajo, pero quizás internamente todavía se seguían comparando, pero como esta otra persona llegue y yo no. Todas esas cosas son asquerosas, chicos, todas esas cosas no hay que hacerlas, sino darle gracias a Dios porque otras personas lleguen, porque otras personas también pueden dar fe y esperar tu momento. Eso es lo único que se puede hacer, y cuando llegue tu momento, ayudar a otras personas a llegar y ayudarle a otras personas a que, aunque no sean el mismo camino, aunque yo quiera seguir el fútbol y otra persona quiera seguir el saxofón y sea excelente en saxofón y quiera seguir con eso, intentar darle una mentalidad que le ayude, y también, ¿por qué no?, ayudar a las personas necesitadas económicamente y que se acerquen también a Dios y que logren también cosas grandes, que logren seguir el propósito que les nace de su corazón en esta vida, ¿verdad? Porque pasa mucho que hay personas que tienen un excelente talento y que de verdad quieren seguir, por darte ese ejemplo, el tema del saxofón, pero no pueden porque tienen que ayudarle a su madre a llevar comida a la casa, y al final de cuentas, bueno,
Mientras uno pueda dar un grano de arena con ese tipo de personas, es lo más importante, económicamente y con mentalidad, que es lo más importante. Recordemos que no hay que darle a la gente el pescado, sino enseñarles a pescar, como dice la misma Biblia. Entonces, justamente esto era lo que te quería comentar, chicos. El proceso, por eso es que es tan importante enamorarse de él. Por eso es que es tan importante enamorarse de el hacer y del ser, no del tener. Enamorarse del hacer y del ser. Cuando te enamores de eso, el resultado ya es garantizado. El resultado ya es garantizado, chicos, pero el resultado es garantizado no por cosas externas que vamos adquiriendo con el hacer. No es como, mira, ahora sí me llegó esto, ¿ves? Sí, se va acercando, no. Aunque no llegue nada y pasen años y años y años y años y años, aquello que tú eres consciente de ser es lo que eres. Recuérdalo siempre, siempre, siempre. Ah, pero es que, ¿cómo es posible? Mira la edad que tienes, es imposible ya que llegues, no sé qué. Bueno, esa es una opinión de una persona. Es una opinión y como es una opinión también tiene que ser respetada porque es una opinión. Pero al final de cuentas, ¿qué hace uno con ese tipo de opiniones? Recordemos que justamente, como esta frase me encanta, creas que puedes o creas que no puedes, en ambos tienes razón. En ambos tienes razón. Ahora, ¿qué crees tú? ¿Eres la persona que no cree y que por ende no obtendrá lo que quiere? ¿O eres la persona que cree que sí lo obtendrá? Justamente esa es la pregunta que te tienes que hacer. Entonces, no aceleres el proceso, no juzgues con tu pantalla radar. La pantalla radar es un engaño. Al final, es cierto que te puede guiar con la visibilidad que tengas, de que ok, aquí me tengo que ir por la derecha, ok, me voy por la derecha. Aquí me tengo que ir por la izquierda, perfecto. Pero yo en 2 meses no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar ni siquiera en una semana. Lo único que me queda es confiar. Entonces, deja de darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al cómo. Simplemente enfócate en el hacer, en el ser. Ya vendrá. Te lo digo, ya vendrá, porque Dios no se queda con el trabajo de nadie. Eso sí estoy totalmente seguro. Dios no se queda con el trabajo de nadie. Y si otras personas que quizás no ponen tanto trabajo te llegan, y alégrate y dale gracias a Dios porque esas personas llegaron. Y si una persona cae, sea amigo tuyo o no, entonces mira su historia, por qué cayó, intenta aprender de eso y también pídele a Dios para que esa persona se enderece y vuelva al lugar donde estaba. Si esa es la voluntad, evidentemente, de Dios, ¿verdad? Pero es lo que te digo. No juzgues, solamente sigue. No dudes, solamente sigue. No te cuestiones, no empieces a cuestionar, solamente sigue, continúa. Vas a llegar. ¿Ok? No adelantemos el proceso. Ese no es nuestra prerrogativa, ese no es nuestra potestad que tenemos que hacer ahorita. Lo único que tenemos que hacer es actuar y ya llegará cuando aquel que es más sabio que nosotros vea que es el tiempo conveniente. Así que, chicos, nos vemos en el próximo capítulo del podcast. Chao.